y lo único que Ah, hasta ahora he podido era hacer así y hasta esto que me ha costado hacerle. Cuando le ponía en el de la cámara, o se iba la imagencita a un lado, se hacía más pequeña. ya. Pero, pero veo que ya está. ¿Esos son rectángulos o cuadrados? Ahí sí Era está. un rectángulo, pero se ha ido formando así cuando ya lo he puesto en la cámara. Ahí ya. Ya, perfecto. ¿En qué lugar has encontrado más dificultades? Ya al ponerle la cámara, él se iba a un lado o se hacía totalmente deforme, así a lo grande. En esa parte me ha complicado full. Ya, después lo demás ya no hay problema, ¿no? Se entendió cómo ubicarle, cómo buscar los vértices, todo eso. Sí, le he podido ubicar bien, le estaba acomodando y todo eso, solo la cámara. Sí. Ya, perfecto. Bien, porque ahora también vamos a basarnos en ese mismo ejercicio, pero vamos a usar ahora, ¿cómo se diría? La animación en la cámara ya también. Entonces eso lo vamos a verificar enseguida, ¿ya? Ya, Teresa, muy bien. Eso guárdalo de todos modos porque luego cuando esté bien activa la página, digo, la plataforma de Classroom, lo vamos a necesitar subir, ¿sí? Sí, ya está guardado. Ya, perfecto. Gracias, Teresa. Ahora sí, a ver, vamos a ir en ese orden. Teresa empezó. Luis Fernando, ¿cómo te habrá ido? Buenas Buenas noches, noches. Licen. ¿Qué tal? Ahorita le muestro. ¿Ve mi pantalla? Está empezando a compartir. Ahora sí se ve. Esto es, Licen. Como le estaba mencionando, me ha costado porque lo estaba haciendo al principio, lo estaba haciendo los 6 lados del mismo tamaño y no coincidía. Así que la parte trasera y la parte delantera tenía que serlo en otro tamaño para que coincida y se forme el rectángulo. Ahorita le muestro. Ahora sí, este es de la parte de frente. Ay, no, un ratito me equivoco. Ay, no quiero. Ratito, algo estoy haciendo mal. Ahora sí, un ratito está mal. Ahora sí. Ahora creo que sí. Ahora sí. ¿Se ve, Licen? Sí, estoy viendo la vista de frente. Bueno, ahora sí está la vista. Bueno, es la vista Ahora está de de frente. perspectiva, ¿no? Sí. Sí. Ahí sería de frente. Este sería Sí. de costado, del otro costado, de arriba. Y de atrás. De atrás. Esta es la parte trasera. Sí, está bien, están todas las caras, incluso la de abajo. Sí, a ver, desde abajo. ¿Dónde está? Este de abajo. Ya, Este de arriba. Eso. sí, está correcto. Eh, mm, ¿Te ha costado mucho hallar las coincidencias de los lados? Sí, como le decía, dicen, cuando lo estaba viendo el tutorial, por decirlo así, he intentado hacerlo como usted nos ha enseñado, de forma cuadrada y salía más rápido, pero el rectángulo era ya diferente porque no, los 6 lados no tienen el mismo tamaño, pues sí que tenía que estar jugando con las dimensiones, con los tamaños para que coincidan.
como le decía, la parte delantera y de la parte trasera tenían que ser una especie de cuadrado para que encajen con los rectángulos. Eh, Pero después ya eso no es así. Pero sí ya, hay que practicar harto para no olvidarse. ya, pero después ya te has ido ubicando, ¿no? Sí, sí, a eso de la, como le estaba diciendo, esto de la, para mover los ejes, ¿no ve? Lo he escrito en el WhatsApp y no sabía cómo hacerlo, pero luego he visto en las anotaciones cómo era y ya, ahí ya me he dado cuenta y ya, de ahí ya he podido avanzar ya tranquilamente. Ya, perfecto. Una consultita, Luis. Sí, Ahí deténle tu, no mucho, ver, girarle hacia la derecha, a la otra derecha. Ahí deténle un ratito. ¿Le puedes hacer zoom en ese lugar? O sea, acercar, pero mostrarnos la parte de abajo. Ah, ya no está exactamente coincidente, ¿no? Los vértices del cuadrado con y el este de aquí, rectángulo. como le decía, este del cuadrado tenía que hacerlo coincidir más o menos con este. Y justo este cuadrado de aquí adelante, como que no encajaba. Ahí tenía que ser, ahí. Sí, sí. Ahora sí se ve. Ahora a ver, lo vamos a mover hacia atrás. Repito. Así. Y como les decía, estaba practicando, y esto es lo que estoy haciendo ahorita, sin querer queriendo me ha salido y he visto que funciona para hacerlo girar a todo lado. Ay, no sé si, para hacerlo girar a todo lado. No quiere. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, no. Ahora sí. Ah, la parte trasera sí está bien. Sí, pero ya. Se dan cuenta, ¿no? Cómo la dificultad no es lo mismo que manejarlo en cuadrado, ¿sí? Sí. Sí. Ay, es un poco más difícil cuando es diferente forma. En cuadrado no hay casi, no hay tanto lío, porque casi todas los 6 lados tienen la misma dimensión. Y ahora no quiere moverse. ¿Qué pasó? Ahí ya no se quiere mover. No quiere catarse. No, tampoco. Ahí se ve mejor. Ya, ellos dicen. Ya, perfecto, está bien, gracias por compartirnos, Luis. Nada, dice. Ya, gracias. Está muy bien. Ahora, ahora sí, nos faltaría preguntarle, ¿dónde está? Le vamos a preguntar eh, según este orden que tengo, era Teresa, Luis. Ah, Abigail nos decía que estaba con el celular, si no me equivoco. A ver, luego, bueno, nos decía que estaba en la calle, perdón. Luego, ya. Kevin Oporto, ¿cómo te fue a ti con tu animación? A ver, Kevin dice que no ha podido hacerle porque estaba ocupado. Ya, ya entonces no tenemos que nos muestre. A ver, aquí le preguntamos luego a Nicolás Catorceno, ¿cómo te fue a ti con la animación?
¿Estás por ahí, Nicolás? A ver, mientras no sé, activa su micrófono o algo así. También le vamos a preguntar a Carol Altamirano, ¿cómo te fue a ti con la... Ah, bueno, no es una animación, ¿no? En realidad es la construcción de una... Habíamos convenido en que se construya una cajita con... mm, eh, eh, bueno, en realidad un cubo, parecido a un cubo, pero con todos los lados, incluso con las tapas, pero no con un cuadrado, sino con un rectángulo. A ver, ¿cómo te habrá ido, Carol? ¿Qué dice? Dice que trató, pero estaba complicado y bueno, supongo que avanzaste hasta cierto lugar, por lo menos, ¿no? Y después Nicolás nos dice que, que no estaba en la anterior clase. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, hoy como un modo de práctica, es crear esa misma lógica de la, mm, ¿cómo se dice? De la construcción de este objeto tridimensional, pero en base a un rectángulo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos detallitos que nos van a ayudar a ser un poquito más precisos cuando estemos haciendo la construcción, ya que se habrán dado cuenta quienes han empezado a hacer la figurita esta y quienes han logrado hacer un poco más, que que por si acaso mm, o sea, la dificultad precisamente está en cómo plantear los lados, ¿no? No todos los lados son rectángulos, o pudieran serlos también, pero bueno, hay que ubicarse en cómo van los lados y cómo van a encajar unos lados con otros, y así vamos a ir ejercitando nuestra ubicación espacial, diremos, pero basado en cómo funcionan las proyecciones, ¿no? Porque lo que estamos haciendo inicialmente es crear nuestras piezas en el plano, diremos, y después los planos los estamos componiendo para que funcionen como parte de un espacio tridimensional. Entonces, eso sería ese sería el truco. Así que empecemos. Denme un segundo, les voy a compartir la parte de mi máquina. Y ahí está. Ahora tendrían que estar viendo. Bien. Entonces, a ver, ya, tenemos el espacio abierto de una composición nueva, ¿no? Ahí vamos a empezar a crear lo mismo o algo parecido que hicimos en la anterior clase, pero la variante va a ser que en esta ocasión ya no es un cuadrado, ¿no? Sino va a ser un rectángulo. Entonces, voy a crear, denme un segundo. Ya, vamos a crear un rectángulo. Si yo quiero bloquear los aspectos de un rectángulo para que se vuelva cuadrado, tenemos que apretar la tecla Shift y luego hacer clic sostenido, ¿no? Pero en esta ocasión no necesito que sea ahí, aunque creo que mi composición está mal. Deme un segundo, vamos a abrir una nueva, ¿sí? Porque está rectangular. Ahí. Creo que me he equivocado en algo. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, ahora sí. Le voy a volver a crear un archivo nuevo. Denme un segundo. Ya, ahora una nueva composición. Sí, ahora está bien. Un segundo, los estoy compartiendo, ahora sí. Entonces aquí tengo mi cuadrado en este caso. Y fíjense lo que voy a hacer. Para que nosotros hagamos la relación de un triángulo,
o mejor dicho, de un rectángulo. Entonces es bueno que hagamos o nos demos algún modo de lograr que el rectángulo en uno de sus lados por lo menos conserve la dimensión para coincidir con el otro, con la otra pieza que va a ir a un costado, ¿no? Cuando era un cuadrado, ¿se acuerdan que lo único que hacíamos era copiar un cuadrado, pegarle, luego darle vuelta al lado que necesitábamos y ya estaba, ¿no? En el caso de un rectángulo no va a ser igual, pero yo voy a tomar como medida un cuadrado, ¿sí? Entonces este cuadrado va a ser mi medida base y lo voy a copiar. A ver, voy a agarrar el cuadrado por sí solo, lo voy a hacer copiar y pegar. Entonces ya tengo otra piecita aquí. Y esta es otra pieza, ¿sí? Bien, entonces esta va a ser mi pieza, le llamaremos matricial de medida, ¿sí? Voy a partir de un cuadrado, este va a ser mi rectángulo y lo voy a volver rectángulo, pero haciéndole un cambio más o menos de ese tipo, ¿ya? Entonces, teniendo o habiéndole hecho este tipo de, ya, habiéndole hecho este tipo de cambio, entonces le vamos a hacer ahora la construcción a esta pieza. Sí, esta otra la voy a poner, no, incluso esta que es la capa número 1, aquí lo voy a poner bien, ya, esta que sería mi capa 1, es esta, no, esta va a ser ya. Esta que es el cuadrado, le voy a tapar el ojito para que no lo vea, pero va a seguir estando, va a seguir existiendo, aunque de manera oculta, ¿no? Yo voy a usar mi rectángulo y este rectángulo le voy a dividir. A ver, si voy a hacer todos los lados con esta medida de rectángulo, entonces puedo yo hacer que se copie solamente este rectángulo por un número de veces, por lo menos 2 veces. Le voy a copiar y pegar. Listo, entonces tendría mi rectángulo ahí. A ver, este rectángulo lo tengo 2 veces copiado. Y esos van a significar 2 caras bueno, lo que estamos haciendo ya no es un cubo, ¿no? O bueno, la forma correcta se llamaría paralelepípedo, pero sería como un cubo alargado, digamos, o un cubo aplanado, no sé, cualquiera de esas formas de relación. Ahora, lo que o necesito hacer es empezar a jugar con su tridimensionalidad de este objeto. ¿Ya? Entonces tengo mi objeto 1, mi objeto 2. El objeto 1 y 2 tienen que estar coincididos en el mismo lugar y separados, pero en una de las vistas diferenciadas. Entonces, como yo tengo una vista, voy a buscar uno que tenga 2 vistas, ¿ya? Y en el que dice 2 vistas lo voy a separar, uno respecto del otro, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, necesito otra pieza que vaya a rellenar este espacio, ¿sí? Entonces voy a hacer una copia y pega también de una de estas piezas. Copiar y pegar. Esa sería mi pieza número 4. Entonces, a esta pieza la voy a ver, voy a usar la pieza en esta vista. Listo. Entonces, por aquí tiene que estar mi pieza 4. Ya es esta. Entonces, yo necesito ya lo que estoy haciendo es moverle a la izquierda o a la derecha. Entonces, luego recién le voy a girar. Y para girarle necesito aplicar sus opciones de transformación.
En transformación voy a buscar el eje que me permita girar. En este caso va a ser alrededor del eje Y. Para que sepamos que el giro es exacto, entonces yo lo voy a poner a 90 grados aquí en su, donde especifica la distancia, la inclinación que va a tener, y luego le vamos a poner en el lugar que necesitamos que esté. ¿Sí? Listo. Esta es la vista superior. Si queremos ser súper exactos, entonces en la vista superior le podemos modificar algunos detalles. A ver, en este caso, algo que no me va a permitir ser muy exacto es el hecho de que las piezas tienen un trazo, ¿no? Y tendríamos que ver bien que cuando el trazo está agarrado, la línea pasa por el medio exactamente del trazo, dependiendo de qué tan espeso, o sea, dependiendo de qué tan ancho sea el espesor del trazo. Entonces, si no quiero ese trazo, al lugar que corresponde al trazo, yo lo voy a poner 0 para que no exista trazo en ninguna de las piezas. Sí, entonces voy a agarrar también esta pieza, la otra, la que es número, deme un segundo, estoy agarrando esta que ya no tiene trazo, esta sí tiene trazo, pero le vuelvo en 0. Ya, luego esta también la voy a volver en 0 y listo. Entonces ninguna de estas piezas tiene trazo, o sea, una especie de borde, ¿no? Y eso me va a permitir ser más preciso. Entonces voy a agarrar la pieza esta, la que está encima, y le tengo que hacer coincidir exactamente con la que está en un costado. Para esto también tenemos ¿se acuerdan que en el Photoshop, por ejemplo, que han hecho ustedes, existen las opciones de ajuste, ¿no? Y también aquí tenemos algo equivalente, pero como está en 3D, tal vez no me funcione directamente, pero sí existe una forma de ajustar a la cuadrícula cuando está solamente en 2 dimensiones. Bien, entonces de momento le vamos a poner nosotros que nos mostrara las opciones de vista. Bueno, esto ya está. Y también nos vamos a ir a uno de los indicadores de acá que nos va a permitir ajustar, ¿no? Tiene que estar tiqueado esto que dice ajustar con las guías. Sí, y si queremos le vamos a poner cuadrícula, y con cuadrícula podemos hacer el ajuste según la cuadrícula, y la cuadrícula la podemos activar en las capas en las que necesitemos que estén, que nos permita hacer el ajuste, ¿sí? La cuadrícula nos sirve para un montón de cosas, por cierto, así que van a ver que nos ayuda en hartas cosas. Entonces yo voy a poner en la vista superior de momento, lo voy a ampliar y le voy a mostrar una sola vista, ya está. No, es cámara activa. Necesito el vista superior, ya está. Listo, entonces la vista superior está así. Fíjense, me voy a ampliar en este lugar. Estoy ampliando, por cierto. Mira, tengo la pieza esta que está en una raya solamente, ubicada, diremos, fuera de la cuadrícula, ¿no? Yo lo voy a hacer un clic sostenido y lo voy a poner cabalito en la cuadrícula. Si quiero bloquear cuando estoy moviendo la pieza en el sentido en el que estoy moviendo, sea vertical u horizontal, solamente tenemos que agarrar apretar la tecla Shift y así se bloquea. Entonces lo ponemos lo más coincidentemente posible con la cuadrícula y listo. La otra pieza va a ser algo parecido. Y lo estoy haciendo coincidir
con la otra pieza. Ahora veamos en la parte de arriba de esto. ¿Dónde está la otra pieza? La otra pieza es esta. Entonces, esta ya está en su lugar, podemos decir. Ahora vamos a hacer coincidir esta otra. ¿Sí? Ahí. Pero para que esté también en su lugar, necesitamos hacerle unos ajustes. Primero que se ajuste a la línea. ¿Sí? Necesitamos manejar alguna de las retículas que nos ofrece el mismo programa, porque así va a ser mucho más fácil que hagamos los ajustes necesarios. Miren, ya le hice eso y listo, ya está. Entonces ahí están súper ajustadas estas tres piezas que tengo construidas. ¿Y cómo lo verificamos? Lo podemos verificar con una de las vistas que sea diferente de la superior o de frente, ¿no? Enfrente nos va a mostrar algo así, pero no necesitamos eso. De la otra que podemos usar es la que nos muestra el armado que hemos hecho, pero desde la derecha. Y fíjense, visto desde la derecha, hay unas variantes, ¿no? Entonces podemos usar ahí recién las flechas y lo ampliamos hasta que nos muestre tal y cual la pieza. Incluso esto que tenemos acá lo podemos plantear coincidente con la línea esta de abajo. Y así tendríamos cabalito nuestra pieza coincidente. Ay, no. Ahora sí. Listo, ahí está cabalito con la retícula. ¿Sí? Ahora bien, si se dan cuenta también en esta idea que lo estoy haciendo de armado, es como yo he copiado este rectángulo y le he puesto aquí y le he desplazado de su lugar. Luego le he copiado también el mismo rectángulo y le puse como base. Entonces al final uno de sus lados va a ser un cuadrado, ¿no? Justo el que va a venir por acá. El que va a venir en este caso de frente hacia nosotros. Si yo no quisiera que sea cuadrado y necesitara que sea también otro rectángulo, entonces ahí tenemos otra complicación más, diríamos. Y imagínense que yo necesito que la otra pieza sea un rectángulo así. Entonces lo que pudiera hacer en ese caso es agarrar este rectángulo y sencillamente agarrar uno de sus costados o mirarle de otra vista que nos muestre este rectángulo de frente. Lo importante de todo esto es que nos familiarice, ¿cómo se dice? Que vayamos a familiarizarnos con las piezas que tenemos acá. Entonces lo que puedo hacer es volverlo un poco más grande y listo. Algo así sería. Ya. Ahora necesitamos que en función de eso, esta cara que nos muestra el lado derecho se vea bien o exactamente coincidido. Y si no, entonces hacemos algunos ajustes que sean necesarios. A ver, nos vamos a acercar en esta esquina de aquí. Y fíjense que aquí tenemos un pequeño error, ¿no? Donde le voy a hacer un redondito. Entonces tenemos que corregir eso. O también en el otro lado verificamos qué
qué tan exacto ha sido nuestra ubicación. Y fíjense, ahí sí está exacto el lugar, pero el otro lado es el que se está saliendo. Entonces, este es el lado que tenemos que corregir. Para eso podemos volver a la vista de 2. Y en la vista de 2 recién, o de lo contrario, en la misma vista de 1, hacerle el cambio de... hacerle el cambio de lado, o mejor dicho, la dimensión que tiene que cambiarse para que coincida con la otra pieza. En este caso lo voy a mover, pero necesito la otra vista, que puede ser la vista de frente, y ahí siempre vamos a hacer ese cambio, o de lo contrario, una vista que nos muestre como la superior, por ejemplo. O, un segundo. Si no es la superior, la de izquierda, ahí está, en donde se nos ve bien la vista es en el de la derecha. Y es esta pieza la que está mal. Entonces la vista superior nos va a ayudar a hacer coincidir ese detalle. Miren, voy a agarrar uno de los costados. En realidad no es de los costados, sino es lo vertical que nos muestra esta vista superior. Sí, entonces aquí le voy a volver la vista superior más grande en una sola vista, pero necesito la superior. Listo. Y aquí es donde necesitamos hacer el ajuste. Entonces voy a necesitar hacerle un ajuste más al detalle. ¿Puedo hacer eso? Si se dan cuenta, le he movido un poco. Listo. Y lo voy a mover con el ratón. Bueno, por lo menos está más cercano. Ya, ahí es el máximo de... Listo. Entonces me voy a hacer coincidir exactamente. Listo. Y en abajo tendríamos que tener algo parecido. Si no puedo hacerle coincidir exactamente, después vamos a hacer trabajo con dimensiones reales y ahí vamos a tener que poner una dimensión real a cada pieza. Pero en este caso lo estamos haciendo por tanteo. Entonces tenemos que, de todos modos, por cualquiera de los métodos, lograr hacer coincidir lo mejor que se pueda, ¿no? En este caso, como estamos haciendo la técnica por tanteo, le voy a dejar ahí, ¿sí? Y después, en otra fase, vamos a hacer algo más preciso, pero aplicándole las dimensiones que realmente le harían coincidir exactamente con las otras piezas. Ya, ahora sí. Tenemos esas dos piezas ya. Ahora me voy a la vista derecha, donde ya tengo esta idea del armado, ¿sí? Voy a agarrar esta pieza de acá, le voy a copiar y pegar, y a esa pieza le voy a poner encima. Verifiquemos. Tiene que estar lo más cercano posible a nuestras otras piezas. Y verificamos al otro lado. En este lado tiene un pequeño espacio, por ejemplo. Entonces aquí también tiene un pequeño espacio. Y lo otro que puedo hacer es a esta pieza moverle o a la derecha o a la izquierda y ahí hacerle coincidir las demás piezas. Vamos a moverle, por ejemplo, aquí a la derecha, aprovechando que está su axial por este lado, y le hago coincidir con ese lugar. Pero como estoy moviendo ese que es copia del de abajo, entonces puedo agarrar el de abajo más,
haciéndole un clic, pero teniendo apretado Shift. Y así voy a agarrar de golpe los dos y teniendo los dos agarrados de golpe, puedo hacer que se muevan solo en ese eje. Listo, ya está. Ahora sí está súper coincidido ese lado. Agarro esta otra pieza e igual que antes le hago coincidir. Pero como no tengo aquí su referencial, pero sí está abajo, entonces ahí me aproximo. ¿Ya? Entonces le hago coincidir exactamente en el lugar. Listo. Ahora sí. Ya está. Bien. Entonces ya estaría coincidido todo esto ahí. ¿Sí? Luego voy a usar esta pieza y la voy a copiar. O puedo usar esta y la copio. La idea es generar una pieza que me mire de frente. Entonces voy a agarrar esta que es mi capa 5, la voy a copiar y pegar. Listo. Esa capa que sería la 6, la necesito girar. Igual la voy a girar en 90 grados, entonces le voy a hacer un clic al lugar que dice transformar, busco el lugar que dice rotación, en este caso esto lo voy a poner en 0 y además, no, necesito girarle directamente en el otro eje, entonces voy a ponerle directo el número 90 y tendría que mostrarnos la rotación que necesitamos ahí. Esa rotación va a ser así. No me sirve. Esta rotación va a ser así. Ahí sí va a estar bien, pero se sale del área de visualización, pero está aquí arriba, ¿no? Listo, puesto ahí va a ser exactamente lo que necesito, pero a este tengo que cambiarle la relación de uno de los lados. Así recién voy a tener la pieza lo más cercana posible a lo que necesito que esté en la parte de, o sea, lo que necesito que sea lo coincidente, podemos decir, ¿listo? Entonces aquí también le hago un clic sostenido y le vamos disminuyendo el valor. Verificamos si es suficiente. Si no es suficiente, entonces más todavía le disminuimos. Y ahí debería de estar cercano. Nos hemos pasado, entonces un poco el proceso inverso. Y listo. Ya está. Entonces está coincidido esto. Ahora verifiquemos en otra de las vistas. Le voy a poner 4 vistas aquí. Pero no de esas, sino de estas. Ya, esa es mi vista 1. Esta es la otra vista. Y mi pieza está aquí. ¿No? La voy a llevar donde necesito que esté. Puede ser ahí. O, y aprovechando que esta pieza ya está creada para un lado, entonces me va a servir también para el otro. Solo que aquí tendría que hacerle coincidir exacto con diremos, las otras piezas que ya están que ya han coincidido, ¿sí? Entonces a esta de frente lo voy a ampliar, voy a poner una vista, busco la vista de frente y listo. Esta es la que tengo que hacer coincidir. Entonces, a esa le voy a hacer un clic sostenido y con Shift para que se bloquee el aspecto. Ya está. Entonces, a esa le voy ahora a copiar también. Le voy a copiar y pegar. Esa es la pieza 6. Ojo que aquí voy a tener más de 6 piezas porque tengo una referencial que es mi cuadrado inicial. Pero eso lo voy a seguir teniendo con el ojito cerrado. Voy a copiar esta que es la capa 6 y voy a crear una capa que sería la 7. La 7 ya está. Y ahí donde está. Creo que me equivoqué.
Bueno, otra vez lo voy a copiar y pegar. Listo. Ah, bueno, es que no me deja ver esto. Ahora sí. Tengo la 7. Esta que es... la capa esta la voy a llevar aquí para que todo esté en el mismo orden. Listo, agarro esta pieza y la llevo al otro lado. Luego, lo mismo que antes, le hago clic sostenido y le hago coincidir. ¿Listo? Entonces ya tendría todas las piezas en el del rectángulo. ¿Y cómo verificamos eso? Podemos ir a su visualizador o de plano hacer lo que habíamos hecho antes, crear una cámara que nos muestre cómo va a verse esto en ya de manera tridimensional, diríamos. ¿Sí? Entonces vamos a crear una cámara. Me voy a ir a donde puedo crear nuevos elementos y aquí dice nuevo, ¿sí? Nuevo y me voy a donde dice cámara. Entonces estoy creando una nueva cámara. Esta cámara dice que es de 21 milímetros. Lo voy a dejar con el nombre de cámara y aceptar. Ya está. Verifico en una de las vistas, por ejemplo, en la vista superior puede ser, verifico cómo está ubicada la cámara en relación a las piezas que tengo ya ordenadas. Y aquí donde está la cámara. Ahí está la cámara. Entonces fíjense que la cámara está fuera del cuadro. El punto de enfoque que sería esta pequeña bolita, lo voy a poner disparado a la cámara. Y diremos que la cámara va a mirar un poco de costado. A ver, lo amplio. Ya ahí va a mirar un poco de costado justo a la pieza. Verifiquemos, esto se ve bien desde arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo veo del lado izquierdo, por ejemplo? Miren, la cámara me está disparando hacia el lugar que estaría muy abajo y seguramente voy a ver un pedazo solamente de mi pieza aquí arriba. Entonces, para corregir eso, agarro toda la cámara y la llevo al lugar que necesito. Listo. Veamos en las otras vistas cómo está. En la vista superior está bien. En la vista izquierda también está bien. Entonces creo que son por lo menos las vistas principales. Listo. Ahora hagamos lo siguiente. Veamos dentro de estas vistas lo que nos está generando la cámara. Y aquí ya me aparece en este ordenador la vista que me brinda la cámara, ¿no? Entonces le hacemos clic en cámara y listo. Ahora, para que no me perjudique mucho esto del cuadriculado, me voy a ver o ventana y le pongo, mejor dicho, en ver, le pongo mostrar cuadrícula y le destiqueo. Listo. Entonces ya tendría mi pieza ordenada de esta manera. Ahora, si no veo la parte de arriba o de abajo, entonces puedo jugar con alguna de las posiciones de izquierda, por ejemplo. Miren la cámara, su punto. Yo puedo hacer que la cámara apunte así, que mire un poco de arriba, pero que el punto a donde apunta la cámara esté así. Entonces, verificamos ahora en la vista de cámara y estaría así mi pieza, ¿no? Bueno, aquí me parecen todas las piezas parecidas porque en primer lugar hemos usado el mismo tono, pero nosotros podemos hacer que varíen, ¿no? Voy a hacer un poco más oscura esta. Voy a usar esta otra pieza, también lo voy a oscurecer, pero no tanto. Y listo, ahí ya tengo una representación tridimensional, por lo menos, si no está al 100% exacto, debe estar a un 95% de coincidido en todas sus caras. ¿Sí? ¿Ya? Ahora bien, les había dicho que vamos a ahora mover la cámara, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mover la cámara para que nos muestre como si estuviera dando vueltas el cubito este. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a la parte de... vamos a entrar a la parte de cámara. A ver, denme un segundo.
Deme un segundito. A ver, necesito que veamos la cámara desde el visor superior. Tengo la cámara y mi vista me voy a superior. Listo. En superior, aquí tengo mi cámara y tengo el objeto. La cámara le voy a hacer girar de tal forma que en su primera posición esté aquí y después venga a esta parte, ¿sí? Donde estoy dando vueltitas con el puntero. Entonces, la cámara en su primera posición está acá, ¿verdad? Veamos eso en sus configuraciones. Entonces me voy a cámara. Dice transformar opciones de cámara. En opciones de cámara tenemos todas estas opciones que son más de, por ejemplo, todo lo que indica acá, ¿no? Por ejemplo, el zoom, el acercamiento, qué tanto se va a acercar al objeto, qué tanto se va a alejar y todos esos detalles. Profundidad de campo, en este caso está desactivado. Esto de la profundidad de campo es una especie de desenfoque, pero en función de una especie de enfoque muy específico que tiene la cámara y todo lo que esté fuera de esa área de enfoque, entonces lo desenfoca, por eso a ese fenómeno se le llama profundidad de campo. Aquí donde dice distancia de enfoque, te dice cómo va a estar especificado en píxeles esa distancia que estamos viendo con este valor acá. Aquí donde dice abertura se refiere a la abertura de diafragma que tiene la cámara para que deje entrar más luz, menos luz y todo eso. Luego dice nivel de desenfoque al 100%, que quiere decir que va a desenfocar los objetos que no estén apuntados por el puntito blanco este que simboliza el lugar a donde estamos apuntando la cámara y el lugar donde estamos especificando que se enfoque el objeto, ¿no? Luego dice forma del iris, dice rectángulo rápido o tenemos todas estas otras piezas que en realidad son especificaciones de cómo funcionaría el lente de una cámara estándar, ¿no? Y listo, y tenemos estas otras eh, personalizaciones, ¿no? Rotación de iris, de donde es de iris, proporción del espectro de iris, creo que es, y halo de reacción del iris, un segundo, ya, halo de difracción del iris. Entonces, estas piezas son un poco, digo, estos configuradores son un poco más específicos, así que de momento los vamos a dejar así. Lo que nos interesa es esta parte que dice transformar. Entonces, donde dice transformar, nosotros vamos a jugar con la posición. Y para empezar a jugar con la posición, le vamos a hacer, vamos a decir que este lugar es la primera posición y le vamos a hacer un clic aquí donde está el cronómetro. ¿Sí? Le doy un clic acá y se marca el rombito. Ahora me voy a ir un poco más en este tiempo que está configurado a 1 minuto. Me voy a ir hasta aquí, por decir, a los 30 segundos. Y le voy a hacer un nuevo rombito. Le voy a hacer un clic, que es un punto nuevo de animación. Y ahí vamos a jugar con la posición. Entonces yo lo voy a mover aquí en el área visible del programa. Le hago un clic sostenido hasta por aquí. Luego agarro el punto de enfoque y lo vuelvo a poner al lugar que es cercano a donde estaba antes. Y así, cuando transite mi animación desde el punto 0, digo, desde el segundo 0 hasta el segundo 30, entonces va a ser eso. Verifiquemos cómo se vería eso ya
cómo la cámara me está viendo a este objeto. Veamos a cámara y a ver, lo voy a mostrar así. Está de momento así mi objeto. Ah, ya. Para que esta cara de mi cajita se vea diferente y no se confunda con la de arriba, le vamos a cambiar igual de color, tal vez poniéndole uno más claro todavía. Y así vamos a tener colores realmente diferenciados entre por lo menos las caras que estamos viendo por la cámara, a través de la cámara, mejor dicho. Entonces, miren, la primera posición va a ser esta, ¿sí? Y conforme vaya avanzando la animación, entonces va a hacer esto y el objeto se va a mover así. Ahí. Incluso puedo ponerle aquí un poco más después otro punto de animación que me haga algo con la cámara. Por ejemplo, puedo acercarme al objeto. Y para acercarme al objeto, ahí sí puedo ir al lugar que dice zoom, que está por aquí. No, pero este es un lugar para la posición. Entonces, mejor en vez de hacer el zoom, podemos acercarnos con la cámara al objeto. Eso no lo vamos a poder hacer aquí, así que necesito la vista, en este caso puede ser una de estas, la vista izquierda o derecha o superior. Voy a ir a superior en este caso y ahí está mi cámara. Y nos vamos a acercar. Puedo acercarme así y después así. El punto de enfoque ahí va a ser. Y listo, verifiquemos en la vista de la cámara cómo está funcionando esto. Bueno, mi acercamiento, miren, hacia abajo me lo ha llevado. Pero veamos cómo funciona. A ver, primero nos vamos arriba. Bueno, en realidad todo había estado hacia arriba. Va ahí y luego nos acercamos. ¿Cómo podemos corregir esto? Miren, la pieza está bien como se movía antes. Es que no lo estábamos viendo en en todo el límite del área del área azul que es el límite de la composición. Pero, pero lo que hace es esto. Primero hace una especie de traslación de un lado hacia el otro. Después hace un acercamiento, pero en el acercamiento se sale casi del área visible. Entonces, para corregir todo eso, podemos hacer lo siguiente. Que la cámara no, o mejor dicho, que el objeto no esté tan arriba de la cámara. Verificamos eso en la vista puede ser izquierda o derecha. Miren, mi cámara está así y está disparando aquí abajo, pero el objeto está aquí arriba. Entonces, por eso es que se sale del cuadro. Luego, cuando hace la traslación, hace lo mismo, pero igual en esta parte se sale también del trazo. Entonces, para estos casos, lo que pudiera hacer es que en cada punto yo le puedo corregir este lugar del punto de enfoque que esté más arriba. En el siguiente punto, lo mismo. Bueno, en ahí está más arriba. Bueno, en el tercero también está más arriba. A este punto de enfoque, por si acaso, el programa le llama punto de interés. ¿Sí? Y es que aquí, una vez que le he movido en el principio, se ha movido en toditos porque no le he puesto estos puntos no le hemos puesto esto de los fotogramas claves y por eso no hay rombitos en esa área que corresponde a la línea de punto de interés. Por eso es que lo he subido y ahí se ha mantenido para todos los demás. Bien, ahora verifiquemos según la vista de la cámara cómo va a responder eso. Ya está. La primera posición es esa. Un poquito lo acerco. Listo. Veamos cómo funciona. Va haciendo la traslación. Luego tendría que acercarse. Y listo, se acercó. Pero ahora sin salirse del cuadro. Entonces ya hubiéramos hecho una primera
animación de este tipo. ¿Sí? Bien, a ver. Hasta esta parte necesito saber sus impresiones. ¿Se está entendiendo cómo hemos logrado hacer esto de ahora de las fases de animación, pero de la cámara? ¿O hay algún lugar que, no sé, se haya dispersado en la atención? A ver, aquí nos responde Fernando, dice que sí, que está positivo para él. A ver, ¿qué nos dicen los demás participantes? A ver, Abigail nos dice que sí, se entendió, que no hay problema. eh, pero solo son 2 de 7 personas. ¿Dónde están los demás? A ver, Carol también nos dice que sí se ha entendido. A ver, ¿dónde está? Teresa también que sí se entendió. ¿Quién es? Nicolás también. Ya, perfecto. Eh, Kevin nos aclara, ¿no? De el funcionamiento de la cámara, que es un poco complejo. Sí, es cuestión de empezar a acostumbrarse acerca del funcionamiento de la cámara. Es que aquí estamos manejando como que dos conceptos. Un concepto es el relacionado con el objeto que hemos creado, que es una especie de cubo alargado, y el otro concepto es el cómo vamos a mirar ese objeto ya construido, y ahí entra lo que tiene que ver con la cámara. Entonces, por eso la cámara tiene un montón de otros aspectos que tal vez de entradita no se entiendan por completo, pero de a poco em, nos vamos a ir familiarizando primero, y una vez familiarizados, recién le vamos a ir sacando más provecho. ¿Sí? Bien, entonces a esta parte de la animación, diremos ya conseguida, pero hecha con la cámara, lo que vamos a hacer nosotros es hacer lo siguiente. Mientras está haciendo esta animación, vamos a hacer que, por ejemplo, esta pieza que es esta del objeto, que se vaya destapando. Imagínense que sea una caja que sea una especie de, ¿cómo se llamaría esto? Una especie de regalo que hubiéramos construido a base de diferentes detalles que pudiera tener una cajita de regalo, y que en algún momento necesitemos también que esa caja de regalo tenga y nos muestre el contenido. Y para que nos muestre el contenido, podemos hacer, por ejemplo, em, que este lado de la cajita se abra, pero de tal forma que se abra de manera creíble, ¿no? No que se abra así, por decir, sino que se abra como si fuera parte de un doblez mm, imagínense que sea una caja de cartón, entonces en alguno de los lados va a estar pegado a lo demás de la caja, así que se va a tener que abrir haciendo como una especie de bisagra en alguna de las esquinas, ¿no? Podemos hacer que esta tapa se abra, pero no así, sino que haga una rotación. Entonces, a ver, sugerencias. ¿Cuál creen que de esas posibilidades sería la mejor para que hagamos que se abra? ¿Esta de aquí o esta? A ver, Luis me dice la delantera. Ay, no sé si la delantera sería esta o esta. Esta, a ver, lo que le voy a mover. ¿Esa dices? Ya, ok. Sí, puede ser. A ver, ¿estamos de acuerdo los demás? Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer que eso se mueva, ¿sí?
pero para que se mueva tenemos que ver cómo se va a mover, porque un movimiento es, por ejemplo, este que le di, ¿no? Que simplemente se destape, pero no queremos eso, sino que gire en torno a un eje, hemos dicho. Entonces, ahí está, sugiere, ¿no, Luis, que se abra como una puerta trasera de un auto? Eso quiere decir que ya el eje entonces estaría aquí, en esa pieza que es de color lila, aunque no se nota bien. A ver, mejor lo dibujo otra. En esa pieza de color que sea algo que contraste allá. En esta pieza que iría paralela a esa línea, ¿sí? Entonces, ese va a ser, ese lugar va a ser una especie de bisagra y se va a abrir esta pieza que estamos agarrando, ¿ya? Bien, entonces hagamos eso. Ya, para hacer eso necesitamos agarrar la pieza y verla en alguna de las caras, a ver, mejor dicho, en alguna de las vistas, ya no en la vista de cámara, sino lo voy a ver de izquierda, por ejemplo. Ah, no está bien. Entonces tendría que ser superior. Tampoco, si no es izquierda, entonces derecha. Creo que esa sería inferior, entonces. No, tampoco es inferior. ¿Cuál sería esa la de atrás? Ah, es habíamos estado en la parte de atrás. Ese detalle no me di cuenta de un principio. Ya, entonces nuestra pieza que estamos escogiendo es la que está en atrás. Estos ejes que se dicen pivote, pero aquí en el programa les dice, a ver un segundo, ahí. Ya, aquí en el programa se conocen como um, como punto de anclaje, tienen que cambiar. El punto de anclaje tiene que coincidir por uno de los lados del eje de los tres ejes, el X, Y o el Z, tiene que coincidir con el lugar que queremos que se mueva, ¿no? En este caso, estamos diciendo que se va a mover de la parte de arriba, entonces la parte de arriba va a ser por acá, donde estoy moviendo el puntero, y tiene que coincidir con ese lado uno de los ejes. En este caso, sería conveniente que coincida este eje X con ese lugar. Entonces, para eso, tendríamos que hacer lo siguiente. Ir al lugar que dice punto de anclaje. No es necesario todavía ponerle un punto, un fotograma clave, pero sí necesitamos moverle. Sí, miren, ya se está moviendo la pieza. Vamos a hacer lo siguiente. De esta posición yo lo voy a... Ay, no, esto no. Solo tengo que jugar con esta. O sea, lo voy a poner así más o menos y le voy a bajar un poco. A bajar, bajar, bajar. Hasta que coincida con su eje. A ver, lo voy a llevar al lugar. Y después lo voy a volver a poner a su posición original, ¿sí? Ya está. Entonces sigo viendo hasta dónde es exactamente el lugar. Ya está. Ahí sí está coincidido. Ahora sí. Entonces agarro la pieza y le pongo a su lugar como estaba antes. Hay que tratar de ser un poco, agarrar las piezas en grande para que sea preciso también el encaje con las otras. Y bueno, ahí está. Debe estar a un 97% de exactitud esto, pero está coincidido con uno de los ejes. Habíamos dicho que coincida con el eje con la parte de arriba, ¿no? Porque aquí, no, aquí se va a poder hacer la rotación, pero va a ser en función del eje de abajo, así que no nos conviene eso. Entonces mejor que esté con el lado de arriba. Así. Un poco más. Listo, ahí. Ahora sí. Entonces voy a agarrar la pieza y lo muevo. Ahora sí. Veamos nuevamente la vista de cámara y ahí vamos a tener más exactitud del movimiento. Entonces ya tengo estas fases de animación. Listo. Y ahí
¿qué tal si empieza ahí a abrirse? ¿Sí? Entonces debe ser por segundo un poco más de 30 al 40, por ejemplo. Pero necesitamos saber cuál de los ejes va a ser el que vaya a rotar. Así que vamos a probar. Vamos a probar, fíjense. Entonces vamos a rotar con el X. Yo creo que el X va a ser. Miren cómo se bate la puerta, esa puertita, pero exactamente en función de ese eje. Ya, entonces ese es el que nos va a servir. ¿Listo? Entonces, como yo ya sé que es ese, le voy a poner en el eje X primero un punto de anclaje que va a ser nuestra posición inicial antes de la rotación. ¿Ya? Entonces, lo que hago ahora es ponerle desplazarle en el tiempo. Estamos más o menos cerca al segundo 40. Me voy a desplazar hasta el segundo, debe ser un 50 y algo, por ahí, listo. El segundo 53 había sido. Y ahí recién hago que la pieza se abra. Entonces se va a abrir, y imaginemos que se abra así, ¿sí? Está un poco arriba. Listo, y ahí le hago un clic. Bueno, ya se ha creado el rombito acá. Si se fijan, cuando voy creando un nuevo, o sea, cuando me ubico con el indicador de tiempo, que es este, donde estoy haciendo un círculo, entonces, y además de tener el ubicador de tiempo en algún lugar y hacerle alguna modificación como la que hemos hecho en este lugar, entonces automáticamente el rombito este que indica un nuevo punto, o mejor dicho, un nuevo fotograma clave el, dentro del progreso de tiempo en la línea de tiempo, entonces este nuevo rombito ya me indica un nuevo movimiento que le estamos dando según lo que hayamos variado en el lugar donde se haya iniciado con un fotograma clave. Entonces, es suficiente que hagamos un fotograma clave en algún lado para que las siguientes modificaciones que estén en un tiempo diferente, entonces se vayan memorizando y se vayan asumiendo como nuevos fotogramas claves. ¿Sí? Entonces, veamos ahora cómo funciona la animación. A ver, voy a poner un poco más alejado. Y listo. Entonces, estoy ahí. Mi cajita viene por este lado. Va a darse una especie de vueltita y se acerca. Y mientras se acerca, se abre la tapita. Track y listo, ahí acaba. Entonces, si estuviéramos haciendo algún tipo de, imagínense, publicidad o algo así, entonces ya tendríamos algo que mostrar que estuviera dentro de esta caja, ¿no? De momento estamos haciéndolo de una manera súper simplificada con colores que van derivando de un solo tono, en algunos lados más oscuro, más claro, para que se dé la idea de tridimensional. Y además el modo de animación de la cámara todavía es muy tosco, pero con un poco de práctica lo vamos a ir puliendo. Y en los futuros ejercicios también vamos a ir haciendo esas formas de lograr que se pulan esos detalles, ¿no? Pero por lo menos aquí ya tenemos un primer acercamiento de cómo podemos lograr ser precisos en la construcción de un objeto como este que hemos hecho en el espacio tridimensional para que incluso ahí podamos ver este detalle de la animación, pero no solo de la animación de la pieza, sino también de la animación de la cámara, como estamos viendo en este momento. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, esta parte de la animación de la cajita, ¿se entiende cómo le he logrado hacer? No de la cajita, sino de la tapita, de una tapa lateral, podemos decir, de la caja. ¿Se entiende cómo hemos podido hacerle?
ver, ¿dónde están sus comentarios? A ver, aquí, ¿dónde está? Kevin nos dice que sí se ha entendido. Luis nos dice que más o menos, a ver, ¿cómo están las impresiones de los demás? A ver, Teresa también nos dice que más o menos. A ver, Abigail también nos dice que igual con un poco de esfuerzo se está entendiendo, apenas se está empezando a entender. Sí, de entradita ya es un poco complicado este detalle de la animación y qué cositas tenemos que ver para que un objeto en particular se mueva como nosotros queramos, ¿no? Bueno, aprovechando que estamos en esta clase, ¿han verificado si sus accesos a la plataforma de Classroom ya está activo? A ver, me dijeron en secretaría, en administración, que ya estaban empezando a activar sus cuentas o algo así. Pero a ver qué dice. A ver, Luis nos dice que. Ahí, ¿dónde está? A ver, Abigail me dice que ya le habilitaron. Teresa también que ya le habilitaron. ah, y bueno, por ahí va la cosa, pero por lo menos ya están. Karin dice que aún no le enviaron la invitación. Y Luis dice, guava, que no llora, no, no, no. Ya claro, pues que si no les insisten, no puede ser que se olviden, ¿no? A ver, aquí Nicolás me dice que había conversado con el licenciado Johnny y aún nada. Luis, bueno, igual, y a los demás igual. Entonces, no estamos todos todavía en el Classroom, ¿no? Entonces, aún no vamos a poder eh, hacer que esto se suba como una práctica en el Classroom porque tiene que estar activo para todos. Así que vamos a esperar hasta el martes y ahí le vamos a complicar un poquito más, ¿sí? A ver, el martes estamos la siguiente clase va a ser martes 19. Sí, 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 sí. Está bien. A ver, déjenme ver un segundito. A ver, de quienes tengo aquí habilitados o registrados, ¿cómo se dice en la plataforma de After Effects? En la plataforma de Classroom para After Effects son Carol, Oscar, Caleb, Alejandro, Teresa y, bueno, Luis y Adrián. Los demás no están activados, o bueno, solamente tengo esas personas. Bien, yo creo que como bien dice Luis Fernando, mientras no insistan, no se van a dar cuenta que, que vamos a necesitar que estén activos en la plataforma. Así que eh, tienen estos días para insistir, ¿sí? Bien, entonces, a ver, esto que hemos visto en el After es una animación, creo que nomás interesante.
pero se han dado cuenta que nos sirve para empezar a introducirnos en las herramientas que tiene el mismo programa, ¿no? Que son varias. El programa es inmenso, por cierto, tiene un montón de herramientas. En un módulo no sé hasta dónde vamos a poder avanzar de las herramientas, pero según el contenido temático que se tiene para esta materia, por lo menos vamos a abarcar lo básico, vamos a tratar de ir un poquito más allá de lo básico, pero como siempre les he dicho acerca de los programas y los contenidos, en muchos casos va a ser solamente una especie de empiezo para ustedes. Ustedes por su lado tienen que seguir haciendo pruebitas, practicando, haciendo diferentes cosas que de a poco les van a dar o hacer manejar mejor las herramientas del programa y las cualidades que tiene, ¿no? En esta parte, yo de entradita les estoy, digamos, haciendo ver esto de lo tridimensional porque es clave para que entendamos muchos de los efectos que tiene el After Effects, incluso los efectos que pudieran venir en librerías. Hay librerías para After Effects, por ejemplo, ya hay animaciones hechas donde nosotros solamente podemos cambiarle unas cuantas cosas y listo, la misma animación que se tiene, digamos, predefinida, cambia con todo, digo, se hace con todos los elementos con los que ya viene predefinidos y además con los cambios que le hagamos, así como cambiar títulos, cambiar fotos y demás cosas de fondo. Entonces la animación adquiere estos nuevos valores e igual se hacen cosas muy interesantes dependiendo de a qué librerías hayamos podido acceder. Estas librerías en muchos casos se pueden descargar de internet y en otros casos también se los puede adquirir donde venden programas informáticos, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubieran comprado de alguna tienda donde venden programas en DVD, entonces seguramente el mismo proveedor de DVD debe tener librerías para After Effects. ¿Sí? Y bueno, la otra alternativa es el Internet. Entonces, ah, eso, digamos, es muy interesante por un lado, pero es bueno conocerle estos otros aspectos que estamos viendo en las clases y que vamos a ver también, porque así vamos a entenderle mejor los procedimientos del programa. Y es muy potente este programa y también es pesado, ¿no? Así que vamos a ver hasta dónde podemos cargarle de nuevas cosas al programa, porque en este caso del ejemplo, miren que, a ver un segundo, miren que nuestras piezas de cada lado de la cajita solamente son piezas de un color único, ¿no? Un color plano, digamos, pero se pueden reemplazar, por ejemplo, con fotografías, podemos hacerle texturas, podemos traerle, por ejemplo, mm, piezas fabricadas vectorialmente desde Illustrator u otro programa. Podemos insertar imágenes en PNG que ya tienen, por ejemplo, los bordes recortados o transparenciados. Podemos meterle fotografías en JPG y de igual forma, ¿no? Que pueden tranquilamente adaptarse a las piezas con las que estemos trabajando. Y, y bueno, el programa, como les digo y les vuelvo a repetir, es muy amplio, así que tiene un montón de herramientas, pero de a poco nos tenemos que ir familiarizando y un buen detalle para esto es precisamente ver estos accesos que tiene según, em, según las flechitas, se diría, de cada objeto, según sus características que tengamos presentes en la animación. Por ejemplo, en este caso, las piezas simples que hemos puesto, que son rectángulos, sí o sí van a tener por lo menos
un acceso que dice contenido, transformar y opciones de material, donde, donde tenemos opción, digo, donde están especificadas las opciones de material que no hemos visto todavía, luego lo vamos a ir desgranando un poco más. Entonces están todas estas que están especificadas aquí, ¿no? Miren, luces, ambientes, cuestiones de brillo, si va a ser metálico, no, todos esos aspectos de el material con el que vamos a simular este objeto. Lo que ahora estamos viendo es la parte de transformar. Ya hemos visto cómo en el hecho de transformar, cómo funcionan las piezas, cómo estamos logrando hacer que roten, que se acomoden y que coincidan incluso. Y luego, bueno, al principio está la parte que dice contenido, ¿no? El rectángulo que va a tener de trazos, de rellenos, de más cosas. Entonces, en cada uno de estos tenemos diferentes accesos y por lo menos si no los podemos hacer directamente, le van a dar una miradita para saber qué opciones tenemos en los accesos diferentes, puesto que como son varios, a veces nos hacemos bolas, como se dice popularmente. Así que necesitamos familiarizarnos con el programa y con el entorno de trabajo del programa. ¿Ya? Entonces, por lo menos en este rectángulo, tenemos esas opciones. Todos son rectángulos, así que las opciones son parecidas en todas, a excepción de esto que dice cámara, ¿no? En cámara tenemos transformar, lo que hemos visto para este ejercicio, y también, además de transformar, están las opciones de la cámara como tal, que hace un momento habíamos visto qué aspectos podemos cambiar o personalizar. ¿Sí? Entonces, a ver, intenten hacer este ejercicio que ahora lo hemos hecho con, con sus piezas que ya hubieran fabricado, ¿no? Las piezas que ya hubieran fabricado están en función igual de un rectángulo, entonces ahora insertémosle ese nuevo aspecto, el aspecto de la animación de la cámara. Ustedes vean ya el tipo de animación que le van a dar y también pueden ponerle igual como hemos visto en este ejemplo, el detalle de que se mueva. Entonces ya eso es según la creatividad de cada uno o según el gusto de cada uno, cómo va a lograr que algo se mueva, sea rotando o de alguna otra forma, ¿no? O como es libre, entonces ustedes tienen que ir experimentando cosas ahí. Y también como es libre, entonces pueden hacer un montón de otras cosas. Imagínense que en vez de que se abra una sola tapa, así como con una bisagra, yo hiciera que se abrieran de golpe unas 4 piezas, por ejemplo. Como cuando, como cuando una caja una caja de sorpresas, por decirle, desatamos un hilito y de repente los 4 lados se caen y, y ¡zas! Aparece un regalo dentro. Entonces, a ver, vean ustedes cómo le pueden hacer y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Bien, no sé si alguien tuviera alguna pregunta o, o detalle que nos hubiéramos pasado de largo para que veamos en este momento. Bien. Bien, entonces si no hubiera más detalles, de todos modos, cuando estén haciendo el ejercicio, yo creo que ahí recién van a surgir algunas dudas, preguntas o alguna que otra complicación. Entonces, yo creo que vamos a concluir la clase y sus comentarios, impresiones, no sé, demás cosas que
que encuentren en el camino los vamos a compartir en la siguiente clase del día martes 19 de julio. ¿Listo? Bien, entonces mañana es 16, es el aniversario de todos los paseños, así que a celebrar, celebrar con medida y felicidades para todos, ¿sí? Entonces concluimos la clase y el reencuentro el siguiente martes. Buenas noches a todos y cuídense mucho y hasta la siguiente clase. Chao, chao. Ah, bueno, todos a la verbena. Sí, todo con medida, por favor.